compresor es una máquina construida para aumentar la presión de un fluido compresible como gases y vapores, para desplazarlo mediante compresión mecánica. De una forma más sencilla, se define a los compresores como máquinas generadoras de aire comprimido. Pero, ¿qué es el aire comprimido? El aire comprimido es el aire que se encuentra a una presión mayor a la presión atmosférica local. Para poder lograr esta mayor presión, el aire se comprime. La compresión consiste en someter el aire a la acción de dos fuerzas opuestas para que disminuya su volumen y se genere mayor presión. En términos generales, se hablará de la función básica de un compresor. Un compresor toma aire de la atmósfera, lo comprime y lo descarga a una mayor presión para realizar un trabajo. Los tipos de compresores que existen se dividen en dos tipos: los compresores dinámicos y los de desplazamiento positivo. Los de desplazamiento positivo son los más comunes y de manera general estos se dividen en dos categorías: los compresores reciprocantes o alternativos y los compresores rotativos. En los reciprocantes se encuentran los compresores émbolo o pistón, los cuales comprimen el aire por medio de pistones y es en el cual se basa el proyecto. ¡Comenzamos! El objetivo de este proyecto es aplicar los conocimientos adquiridos en el salón de clase, así como realizar la reproducción a escala de un sistema cilindro-émbolo en el cual se basa su funcionamiento, analizando los procesos termodinámicos en cada fase del compresor, analizando analítica y experimentalmente los valores que el operar del compresor arroja. Los materiales que se usaron para realizar el proyecto son los siguientes: tapas de plástico, una broca de 1/4 de pulgada, un motor de 24 volts de corriente directa que se puede conseguir en tiendas de electrónica, diferentes desarmadores de distintas medidas, una lámina de aluminio, un pequeño resorte, un balín que tiene que ser más grande que el resorte, engranes que se pueden conseguir en tiendas de cómputo, caucho o un material parecido al caucho, pinzas de corte, mucho pegamento, un pedazo de metal que puede servir como eje, tubos de diferente medida, no importa si son de cobre o de PVC, material en general, como cúter, una tapa cualquiera de plástico, una regla o escuadras, tijeras, marcadores y lápices, pinzas de corte y tornillos, rondanas y pijas, además de lija. Para la elaboración del pistón se requirió que el espacio entre el tubo de PVC y el tubo de cobre fuera mínimo, evitando que el roce entre los tubos fuese demasiado para no perder energía debido a la fricción. El pistón debió ser sellado por un extremo con las tapas de plástico, usando suficiente pegamento en los bordes del tubo para evitar fuga alguna. Los cortes se hicieron con cegueta y se lijó para que la superficie estuviera lo más lisa posible. Al final, la altura del pistón fue de 2 centímetros, mientras que la del tubo de cobre fue de 7 centímetros. Dichas alturas sirvieron de base para la posterior realización de la biela. En la parte sellada del pistón se realizó un orificio que sirve para que entre el aire cuando baje el pistón. La tapa de plástico funciona como una barrera para impedir que el aire salga cuando el pistón suba. Básicamente, la tapa de plástico funciona como una válvula check. Este tipo de válvulas impide el flujo de fluido en un solo sentido. Para hacer la biela se cortó un pedazo de lámina rígida con un ancho tal que pudiera entrar en el pistón y con una altura de 10 centímetros aproximadamente. La biela se sujetó de un fragmento de tubo metálico ajustado al pistón.
de manera que se permitiera el movimiento de la biela. Se diseñó la estructura de manera que sea capaz de soportar el pistón y de que el eje pudiera entrar recto y evitando vibraciones. Una mejora en el diseño fue el cambio del eje por una masa delantera de bicicleta. Se colocaron 4 patas de caucho en la base para disminuir la vibración y las maderas se unieron con pijas de 1/4 de pulgada, mientras que el motor se fijó con una lámina de aluminio a la base. A lo largo del proyecto se realizaron distintas pruebas a diferentes intensidades de voltaje. Como podemos ver, los engranes fueron cambiados hasta llegar a la conclusión que eran los mismos engranes quienes reducían la potencia del sistema. Así que se optó por conectar directamente la potencia suministrada por el motor a la masa. Para tomar datos experimentales, se utilizaron dispositivos como un pirómetro para medir la temperatura de salida y de entrada en el sistema, y posteriormente en el laboratorio de aerodinámica se utilizó un dispositivo llamado anemómetro para medir la velocidad de salida a la cual estaba respondiendo el sistema y estaba saliendo el aire. Trabajando a un voltaje de 18 volts, el anemómetro marcó la temperatura que posteriormente se utilizará en los cálculos. Asimismo, para medir la presión de salida en la cual estaba respondiendo el sistema, se utilizó un dispositivo el cual se encargaba de medir la presión a la cual el aire del compresor estaba saliendo. Entonces, la medida fue tomada para determinar la presión de salida. Para realizar el análisis termodinámico se determinaron las variables presentes en cada estado del ciclo de compresión. Estas variables pueden apreciarse a continuación con su esquema representativo. Considerando que en el proceso no existe una transferencia de calor significativa, el proceso de compresión puede considerarse adiabático, donde podemos calcular el trabajo necesario para realizarla mediante la siguiente expresión. Para calcular el trabajo fue necesario determinar de forma previa el valor de la masa presente en el cilindro, así como Cb. En el caso del cálculo de la masa fue necesario determinar la presión inicial del cilindro. A partir de ella se pudo calcular la masa que se encontraba dentro de este. Para el caso del cálculo de Cb fue necesario realizar una interpolación para una temperatura promedio. Esta se hizo con ayuda de la tabla A2 del libro Sengen. Sustituyendo los valores previamente calculados, se pudo determinar el trabajo necesario para realizar dicha compresión. También se pudo determinar el flujo másico y volumétrico proporcionado por esto. El proyecto tiene diferentes aplicaciones en la cual se necesite aire comprimido. Cabe destacar que estas aplicaciones pueden ser incluso desde inflar globos de diferentes medidas y tamaños, así como diferentes formas. Teniendo la misma geometría se pueden inflar incluso cámaras de bicicleta o incluso se pueden inflar otros dispositivos que necesiten de una mayor presión de aire que comúnmente una persona no podría hacer, como lo es incluso un salvavidas, el cual almacena mayor aire, que este aire es proporcionado a través de nuestro proyecto que fue el compresor. Ahora bien, suponiendo que nuestro dispositivo esté conectado a un aerogenerador, el cual le proporcione los 18 volts con los que funciona, el dispositivo tendría energía gratis, lo cual nos evitaría de comprar latas de aire comprimido, bombas que sirven para comprimir el aire para inflar diferentes objetos, o incluso para dispositivos de investigación como cohetes de agua. Aquí concluye el proyecto, esperando
que los conceptos aprendidos a lo largo de la realización del mismo sean óptimos para una posible reproducción en futuras generaciones. No puede terminar el proyecto sin antes dar los agradecimientos a las personas que de alguna forma aportaron a la realización del mismo. Otros proyectos se desecharon, pero siempre se mantuvo en alto el orgullo para terminar este proyecto. Por cierto, algo importante fueron las nulas peleas entre los integrantes del equipo.